Hola queridos amigos, bienvenidos a otra entrega de Contracara aquí por TLB1, toda la verdad primero. Gracias por supuesto a los que nos siguen, a los que difunden nuestra programación, los que colaboran especialmente con nuestro canal, todo nuestro agradecimiento. Queremos decirles que estamos transmitiendo, como siempre, a través de nuestra página web, que es www.canaltelev1.com. Y por supuesto, debajo de este programa, las redes sociales en las cuales nos mantenemos diariamente en contacto. Como siempre, ponemos este programa bajo la protección y advocación de la Virgen de Guadalupe, Reina y Señora, Emperatriz de América. Como siempre le pedimos, nos guíe, nos ilumine, nos proteja en este mundo tan adverso. Programa de hoy. Ustedes saben que recientemente, el 23 de abril pasado, se llevó a cabo un acto en el Regimiento de Remonta y Veterinaria en el predio de Polo de Palermo, donde el general de brigada Rodrigo Alejandro Zuluaga, veterano de Guerra de Malvinas, veterano también de Guerra de la Tablada, presidente de la Comisión del Arma de Caballería, llevó a cabo un acto justamente con motivo del aniversario del Regimiento de Caballería. La realidad es que dentro de su discurso planteó una reivindicación a sus camaradas presos. Obviamente la situación en la cual viven muchos de los militares presos, ¿no es cierto? Son muchos. Razón por la cual que le valió una denuncia y un pedido de informes y un apercibimiento y una destitución del rango como presidente de la Comisión del Arma de Caballería por parte del ministro de Defensa, Jorge Tayana. Recordemos que Jorge Tayana era un viejo montonero, terrorista, perteneciendo dentro del grupo de los descamisados, y había sido uno de los causantes, o por lo menos uno de los autores del atentado con explosivos que se llevó a cabo en la estación Carranza del subterráneo de Buenos Aires, hoy devenido en ministro de Defensa. La cuestión es que este ministro denuncia al general Zuluaga, destituyéndolo y por supuesto manifestando que hacía apología del terrorismo, por lo cual valió pedido de informes de quiénes estaban presentes, quiénes eran los participantes, tanto civiles y militares, etcétera, etcétera. Yo ahora los invito, por lo menos para ver, una pequeña tramo del discurso del general Zuluaga. Por favor, señor director. Es para recordar a todos los camaradas de caballería que se encuentran privados de su libertad, como consecuencia de haber cumplido funciones en las filas de la fuerza durante una difícil época para nuestro país y expresarles nuestro permanente y renovado acompañamiento en estas circunstancias que les toca enfrentar y que sobrellevan con estoicismo. Solo me queda hacerles llegar nuestro permanente apoyo espiritual y el deseo que prontamente puedan encontrarse junto a sus familias y demás seres queridos que estoicamente acompañan esta situación y han logrado, no sin sufrimiento, la necesaria resignación. Vaya también a ellos nuestro saludo, apoyo y acompañamiento. Bueno, ¿quién es el general Zuluaga? En realidad es veterano de Guerra de Malvinas, es también condecorado con la mayor condecoración que da la nación argentina al valor en combate. Había participado en la batalla de Wireless Ridge, como lo llaman los ingleses, por supuesto, como capitán del segundo jefe de escuadrón de exploración de caballería blindada 10. Recibió la misión de bloquear a pie el avance de los ingleses en esa zona, una de las 7 colinas estratégicas en torno a Puerto Argentino, conocida como Colina del Telégrafo. Bajo intenso fuego, desde una fragata, tanques livianos, piezas de artillería, morteros y misiles pesados, efectuó un contraataque para aliviar la presión sobre el Regimiento de Infantería 7, permitiendo así su repliegue. Su osadía y su estímulo permanente en sus hombres para ir al frente es coherente con el hecho de que haya cargado sobre sus hombros con un soldado herido. También es veterano de guerra de la Tablada, defendiendo ese regimiento ante el avance terrorista que ocurrió en la década del 70. Vamos a tratar un poquito este tema, especialmente el discurso que ha dado el general Zuluaga. Es importante tocar este tema porque afecta no solo al general en sí,
sino a todas las Fuerzas Armadas del país, que esto forma parte de este plan, tanto anglo, ¿no es cierto?, de destitución, desmembramiento de las Fuerzas Armadas y dejar un país prácticamente indefenso. Para tratar este tema, tengo el gusto de tener en este estudio a 3 amigos, por supuesto, los 3 abogados penalistas. Quisiera presentar en este caso a Guillermo Jesús Fanelo, que tuvo también en la causa del ESMA, tiene la causa del ESMA, así que muchísimas gracias, Guillermo, por estar aquí. Gracias, Juan Manuel. De la misma manera a Marcelo Llambías, que también es penalista y lleva el caso del suboficial Cabezón, si no me acuerdo, hicimos un programa. Y algunos otros. Y algunos otros, así que gracias por estar aquí. No, gracias a vos, Juan Manuel. Y mi hermano José María Suárez Pinto, también abogado penalista, que llevó adelante el caso del Plan Cóndor, así que les agradezco a todos que estén. Primero, escuchamos recién el discurso del general Zuluaga, y quisiera que me digan en qué grado determinan que su discurso sea una apología del terrorismo. En el grado de la desvergüenza. La verdad que no hay ninguna apología de ningún terrorismo, pero aparte de eso hay una solidaridad con camaradas que se encuentran en detención ilegal. Así que no, es un disparate lo que he inventado. He inventado un artículo del Código Penal y con ese instrumento falso ha dejado sin su correspondiente retribución a un general de la Nación, ante el silencio de sus camaradas, que pueden sentirse incómodos, pero nadie dice nada, ¿no? Tenemos que aclarar que adhirieron a esto la Unión de Personal Militar, Asociación Civil, en el caso Zuluaga, ¿no es cierto?, con este apercibimiento y la institución, que es general de retirado, aparte de 75 años, y también el Foro de Generales, Almirantes y Brigadieres retirados. Así que, de alguna manera, ellos han acompañado esto, por lo menos en una nota. Guillermo. Sí, yo creo que hay algo que es fundamental tener en cuenta. El discurso del general Zuluaga simplemente refleja una solidaridad para alguien que está en una situación penosa, que es lo que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Uno tener compasión cuando en el Sermón del Monte nos dice bienaventurados aquellos que me vinieron a ver cuando estaba preso. El estar privado de libertad es una situación compleja y sobre todo si uno no tiene ese sentido de solidaridad, perdemos la humanidad que nos corresponde. Este es un punto que es básico. Lo que pasa es que este gobierno, a partir del año 2013, en estos últimos 20 años, vino creando a un enemigo para permitir que cometan todos los desaguisados de los que sabemos. Entonces creó al enemigo Fuerzas Armadas, dentro de un plan ideológico que se transforma en un problema cultural. Y al crear este enemigo, todo aquello debe ser destruido. Y aparte, vos fíjate que pretenden asimilar la lucha contra el terrorismo con lo que fue el régimen nazi o las consecuencias del régimen nazi. Entonces, toman a los militares como si fueran los ejecutores de 6 millones de judíos, con lo cual le están faltando el respeto a la comunidad judía, porque no podemos banalizar la muerte de 6 millones con el saldo que dejó la lucha contra la subversión, que no llegaron a 9.000 personas, de las cuales muchos de ellos murieron en combate y fueron gente que se formó para tomar las armas en contra de la sociedad, para instaurar una dictadura comunista, que esto es algo que se pierde de vista. La solidaridad hacia aquel que está penando
en una prisión, la solidaridad hacia la familia, que eso responde a un espíritu netamente cristiano y que nuestra Constitución lo refleja desde el momento que sostiene en el preámbulo, se invoca la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia. Entonces, esto es un tema muy grave que no se tiene en cuenta, más allá de la visión sesgada de un terrorista que tenemos como ministro. O sea, que es verdad, en eso, y Marcelo, en este aspecto te quiero preguntar, vos sos veterano de Guerra de Malvinas, y estás hablando, por ejemplo, están mencionando un general de brigada que fue también veterano de Guerra de Malvinas, reconocido con su condecoración, y que de alguna manera, en la forma que habla, en la forma que desempeña, obviamente con un valor, sin duda, de un veterano de guerra, frente a un apercibimiento de un ministro que fue parte de una contra en un periodo de tiempo y que su militancia fue atentar no solo contra el pueblo argentino, contra la sociedad y la nación, y que tenga la atribución de determinar que es una apología del terrorismo de Estado por parte de las expresiones del general. ¿Cómo vos, veterano de guerra? Bueno, varias cuestiones, un poco reafirmando lo que dijeron José y Guillermo. En principio, esto es una mentira más, una falsedad más, agregada a este relato que la izquierda viene sosteniendo. Entonces, como la izquierda miente, como son mentirosos, digamos, cualquier persona escucha lo que realmente dijo el general Zuluaga y se da cuenta que ahí ni siquiera habla, no hace absolutamente, no adjetiva, ni hace ninguna consideración sobre la guerra contra la subversión, o la guerra contra el terrorismo, ni a favor ni en contra. Solamente, como bien dijeron acá mis colegas, se solidariza. O sea que ya de entrada partimos de una mentira. Y esa mentira también es parte de esta guerra cultural basada en falsedades, basada en la tergiversación de la historia, el cambio de la historia. Y bueno, y culmina toda esta canallada, esta mentira, culmina con este pedido de informes que realmente remite a lo peor del totalitarismo en su expresión más cruda, porque resulta, así hubiera reivindicado, que no lo hizo el general Zuluaga, ellos que se hacen, los que fueron perseguidos por pensar diferente, no hacen otra cosa que perseguir. O sea, el nivel de hipocresía de esta gente, el nivel canallesco de esta gente, que termina premiado el terrorista siendo ministro de Defensa, siendo servil a los intereses británicos, ¿sí? Porque atrás de la destrucción del ejército está la tranquilidad de Gran Bretaña en el Atlántico Sur. Todos estos que se hacen los contraimperialistas son los cipayos más cipayos, las basuras más basuras. Por supuesto, con el bolsillo siempre viene a la derecha, porque se llenan de plata. Y la verdad que todo esto es indignante. Es una, en este sainete que han convertido a la Argentina, este gobierno, como decía Guillermo, es una cosa más de un payaso, realmente un tipo Tayana, un miserable, por supuesto sin ninguna preparación para ser ministro de Defensa, un inútil más, como han pasado desde Lagarré para acá, bueno, incontables, y con una persona honorable, ¿no? Honorable, que es coherente, recordemos que solidario, por supuesto, piadoso con sus camaradas privados de la libertad, pero recordemos que el general Zuluaga pidió voluntariamente el retiro y especificó los motivos cuando el gran canalla que fue Néstor Kirchner hizo la bravuconada esa de bajar el cuadro de Videla, que el cuadro de Videla estaba porque era director del Colegio Militar. Esto es negar la historia, es como decir, bueno, a mí ahora como no me gustaba Kirchner, lo borro de la historia y saco el cuadro.
No, bueno, fue presidente, me guste o no me guste. Y ante esa situación, ante esa que en realidad era un manoseo, era una cachetada, digamos, tiene un simbolismo muy, muy grande, él no estaba de acuerdo y fue muy digno y presentó el retiro. Y hoy día, y con esto termino, discúlpame, No, por favor. el puesto de presidente de la Comisión del Arma de Caballería es un puesto ad honorem, es un puesto que él, un trabajo que él hace gratuitamente, del cual este hombre, Tayana, tiene el tupé de separarlo. Cuando ellos sí que no dan puntada sin hilo, sin claro. cobrar y sin alguna corrupción de por medio. Bueno, perdón si me No, excedí pero con algo. no, al revés. Creo que es también absurdo el hecho de que haya sido un acto por parte de un regimiento que se reconoce en su aniversario y que pidan, no solo pedir informes con relación a quienes estaba, que estaba el comandante en jefe del ejército, A los civiles que estaban. a los civiles que estaban presentes, Nosotros los empleados. estuvimos en el acto para que tome nota de que podemos ser imputados, pero lo que uno puede observar acá es la implantación de la mentira, y esa implantación de la mentira, cuando uno la destapa, la descubre, vas a ver 30 años de servicio a la patria en el ejército argentino, 30 años de terrorismo y de colocación de bombas, asaltos y homicidios, 30 años de militar, 30 años de terrorista, lo que se está enfrentando acá. Una verdadera vergüenza, un verdadero asalto a la inteligencia. O sea, 30 años de dar la vida por la patria, prepararse, jugarse en los momentos críticos de la patria contra 30 años de mentira y de acción diabólica de estos individuos. Bueno, en estos 30 años... Y aparte hay un tema que te quería comentar, y les quería comentar. Fíjense, cómo violan el principio de defensa, porque primero aplican la sentencia y después piden informes, por un lado. Y por otro lado, el avance indebido de las atribuciones del ministro para saber quiénes eran los civiles. Que esto es una aberratio iuris, para decirlo en buen romance, que es vergonzoso. Es vergonzoso existiendo un Estado de Derecho que esto pase, digamos, Bueno. es vergonzoso, pero digamos, yo pongo el punto en la I de la hipocresía. La hipocresía... Porque chantas, porque no se merecen otra cosa, otro calificativo, discúlpenme lo poco académico, son los que se llenan la boca con la libertad, con el respeto de las ideas ajenas. Ellos no respetan nada. No nos olvidemos que el ideólogo de todo esto sigue siendo Berbisky, porque discípulo de Berbisky es el secretario, no sé el cargo, Josami. Claro. De derechos humanos. De derechos humanos es Pietragala. Dentro del Ministerio de Política y Estrategia. Exactamente. No recuerdo. Josami fue profesor mío Sí, en la Facultad de Derecho. sí. Dejaba egresar a cualquiera. No me parecía un mal tipo. No me parecía un mal tipo, pero realmente esto Es como, refiriéndonos a lo económico, esto es como decía Perón, se suben al caballo por la izquierda y se bajan por la derecha. En esto pasa lo mismo. Ahora en esto que estamos viendo que fueron 30 años de un permanentemente relato y que venimos con este relato calando muy profundo, generando mucho daño, porque estamos hablando de las Fuerzas Armadas, pero estamos hablando en realidad en todo lo que hace Guatani a la sociedad argentina. Muchas de las juventudes, especialmente los estudiantes de colegio militar, ¿no es cierto?, que están, digamos, ascendiendo hoy por hoy, vienen con toda una educación de derechos humanos, ideología de género, etcétera, etcétera, que forma parte de todo este relato, ¿no?, de destrucción, llamémoslo, de la misma formación del soldado. Ni digo de la educación pública, habló, ¿no es cierto?, Bueno, refiriéndote a eso, vos fijate, habría que buscar la nómina de los docentes de la Escuela Superior de Guerra, entre los cuales hay jueces que son condenadores seriales en derechos humanos y enemigos acérrimos de todo aquel que tenga uniforme.
Entonces, ahí tenemos el huevo de la serpiente, donde los están formando de una manera que es irregular, porque en vez de preparar al militar en una guerra posible contra un terrorismo, enseñar lo que fue un conflicto armado no internacional, previsto en las convenciones de Ginebra, los enseñan para cualquier cosa. Bueno, eso que vos estás diciendo ahora es lo que está pasando con la infancia y con la juventud en los colegios y en las escuelas del Estado. La Feria del Libro. Bueno. El otro día, mientras que hablaba un distinguido excombatiente de Malvinas, que emocionó con su charla, en otro stand estaba hablando una de las integrantes de las Madres de Terroristas, y en otro stand que pasé a mirar, historietas para chicos reivindicando el terrorismo, poniendo esa página triste de nuestra historia en los libros de cuentos para chicos. Eso es apología del delito. Bueno, estamos Eso. viendo que la misma Feria del Libro, que obviamente está ideologizada o está influenciada por diferentes sectores de izquierda, se iba a llevar a cabo el 4 de mayo una mesa en la cual iban a integrar tanto damnificados, llamémoslo, de presos militares en Uruguay como en la Argentina, entre diferentes organizaciones. Y la misma Feria del Libro la suspende por presión de Página 12 y otros medios de comunicación, y por supuesto el gobierno también, para levantar esta mesa que era una especie de mesa académica, donde trataba el tema de derechos humanos y la falta de Estado de Derecho, ¿no es cierto? No funciona en los militares, particularmente en los países del Río de la Plata. Entonces, la misma Feria del Libro hace suspender esa mesa, se le devuelve el importe, se suspende, acá no pasó nada, y, por supuesto, todo lo que es la izquierda, el gobierno, etcétera, aplaudiendo en este caso. O sea, vemos que hay todo un acompañamiento cultural de estos 30 años y a la vez, bueno, todo el mundo hace ciguana, ¿no?, ante estas circunstancias sin que nadie se plantee y diga no. Bueno, vos fíjate en la Feria del Libro, el único acto que se pudo realizar seriamente fue la presentación de un libro que escribió Richter con Gavetta, pero ahí porque Gavetta, que era un exterrorista, gestionó que le permitieran. No se olviden, hace unos años, cuando nos prohibieron la exhibición de la película Será Venganza, el día anterior, y en ese momento varios abogados presentamos un amparo y por supuesto la justicia se lavó las manos y dijo que no podía intervenir, a pesar de que había una clara discriminación violatoria de una garantía constitucional. Hablando de justicia en este aspecto, hubo una denuncia penal, ¿no?, contra el ministro Tayana por incumplimiento de los deberes de funcionario público, que lo hace Eduardo Sinforiano Sanemeterio, ¿no?, donde obviamente lo acusa ¿no es cierto?, al ministro Tayana. Sí, ¿Cómo prospera todo esto frente a la institución en general? Una denuncia, es decir, ¿hasta qué grado la justicia no va a intervenir. puede intervenir o avalar en su sano juicio? Lo importante es lo que marca acá, a ver, el incumplimiento de los deberes de funcionario público. ¿Por qué? Porque si el funcionario público está frente a un delito, tiene obligación de denunciar, no de pedir informes de quiénes estaban. O sea, eso parece la Stasi, parece la KGB, ¿no? Esto es lo más autoritario, totalitario que se puede imaginar lo que hizo el ministro. Entonces, está incumpliendo, pues si realmente hubiera habido una apología del delito, tendría que haberla denunciado. Pero ¿qué pasa? No la puede denunciar porque no la hay. Digo, y lo acabamos de escuchar. Digo, un mensaje de solidaridad, que un mensaje. Entonces, ¿qué armas tiene el ministro para provocar esto? Pedido de informes. Entonces, muy bien presentada la denuncia del doctor Sanemeterio,
¿Y qué hará la justicia? Y bueno, ahí depende mucho de qué fiscal intervenga, de qué juez intervenga. Uno a esta altura del partido es muy escéptico de que real tenga un final resultado pueda tener esto. Sí. Pero bien la acción. Si el ministro, bueno, evidentemente difícilmente los ministros reculen en esto y digan, bueno, no, me equivoqué, esto es así. Si en el caso la justicia diera la razón de volver a restituir al general Zuloaga en su función, ¿no es cierto?, como presidente de la comisión, ¿cómo creen que debería darse estas circunstancias? ¿Aceptaría el general? No, plantaría bandera, aceptar, tiene que aceptar porque es su profesión, él cumplió y además se retiró y tiene un retiro reconocido, legal. Acá hay que encontrar una solución. Yo, sin ser militar, sé perfectamente que el ministro tiene que dar marcha atrás. Ya debe estar acostumbrado, así que, bueno. Ha dado marcha atrás. Sí, me parece que es medio raro. Bueno. Y en estas circunstancias, bueno, el general, bueno, de alguna manera ahora se siente tocado. Si él asumiría nuevamente esa presidencia, ¿cuáles serían las condiciones? ¿Tendría que volver a cuidarse en cada discurso que está? Pero de ninguna manera. ¿Cómo creen? ¿Debería aceptarlo? ¿No debería aceptarlo? Yo lo que pienso que la actitud de Zuloaga debería servir de ejemplo para todos sus camaradas, porque hay una realidad, a Zuloaga lo pueden sacar, pero si 100 generales, si 200 generales, si 300 comodoros o brigadieres o almirantes se pusieran de pie para defender esa institución, creo que la cosa sería distinta. Lamentablemente pareciera una llovizna de verano que enseguida desaparece. Sí, perdón, Guillermo, que interrumpa, es tremenda la diferencia, el trato, esto que yo decía, la hipocresía, de un lado y del otro, ¿no? O sea, por un lado, uno lo tiene a Berni, a Milani, a Balsa, que pueden decir lo que quieren, pueden decir cualquier barbaridad, y por supuesto no pasa nada, al revés, son aplaudidos. Ahora, sin embargo, alguien como el general Zuloaga dice algo, digamos, que no tiene por qué ofender a nadie, que es un mensaje de solidaridad, etcétera, entonces es de alguna forma castigado. Y esto es lo normal. Y yo coincido con Guillermo en cuanto a que, y creo que el general Zuloaga, que ya ha demostrado ser un hombre de honor, yo no me animaría a decir qué es lo que debe o lo que no debe hacer. Debe ser muy difícil trabajar con esta gente, hay que tener mucho patriotismo, ¿no? A veces pensamos en las actitudes de quienes están en actividad y también, ¿no? A uno a veces le gustaría que fueran mucho más firmes y mucho más duras, pero hay que convivir con esta gente que está acá para destruir, ¿no? Para destruir todo lo que tenga que ver con la patria, su soberanía, el bien común, la felicidad de la gente, ¿no? Esta gente es difícil. Es difícil, esta ¿no? película, Marcelo, la hemos visto muchas veces, ¿no? Pero todo el mundo bajó el copete. ¿Ustedes creen que esto puede ser una bisagra de que ahora en adelante... Es un punto crítico. ¿Puede ser? Sí. ¿Por qué? ¿Porque es el alto grado? Es la mayor ofensa que se ha recibido. Por supuesto que ha habido ofensas, pero esta a un general de la nación en un acto solidario, esto es una ofensa que no se puede tapar con nada. Sí, yo lo que creo, perdón, lo que creo es que lentamente hay un cambio. O sea, hace 10 años atrás había dogmas como este del genocidio y todo estas mentiras que realmente no eran cuestionados. Hoy hay mucho cuestionamiento.
Entonces, hoy esto como bien dice José, hoy esto es noticia. Antes no hubiera sido noticia, era una cachetada más de las que constantemente recibían las Fuerzas Armadas. Hoy día hay mucha gente que ha despertado, ¿no? Y aparte, mira, en esto estamos yendo a una situación que es muy delicada, porque como vos muy bien decís, hay mucha gente que está despertando. Hoy, en general, la población no quiere saber nada con la política, con ningún político, de ningún lado. Entonces, hay una mirada muy distinta de la población que no siente respeto por las autoridades. Y las autoridades... Tiene que hacer las compras la población todos los días, va al súper. Exactamente, pero más allá de eso, está asqueada de lo que está pasando con la política, de todos los partidos, porque tanto de quienes nos gobiernan como de la oposición, las peleas internas de la oposición que siguen hablando en la estratosfera en lugar de bajar a la realidad y que lamentablemente cuando fueron gobierno siguieron las mismas políticas o peores, porque ellos fueron traidores a estas causas. Hay que ver si ellos prometieron, yo no me olvido más, prometieron, como por ejemplo el ex senador Pinedo, de haber ido a lugares a reunirse con altos oficiales y decirles: les prometemos que cuando Macri sea presidente esto se revierte. Y sin embargo ese hipócrita fue el que presentó el proyecto para la derogación de la ley del 2x1. Y María Eugenia Vidal, la que creó todas las casas de exterroristas que les dio a las organizaciones en la provincia y contrató a querellantes para presentarse en todos los juicios que tramitan en la provincia de Buenos Aires. Aparte, nosotros, aparte de los 30.000 desaparecidos. Aparte de los 30.000 que obligó por ley a reconocerlo. Yo explico por ahí un poco para el que vea esto, a qué se refiere Guillermo. Hasta el gobierno de Macri, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación querellaba en las causas de lesa humanidad. O sea, una cosa tan absurda como el Estado querellando al Estado, ¿no? A partir de la llegada se le sumó, o sea, en vez de terminar con el curro de los derechos humanos, ¿qué implicó en la realidad? Que sumaron una querella más, la de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires. Así tenés 3 acusaciones. Más las querellas del CES, más todo este negocio, ¿no? Porque hay fiscalías que... O sea, hay gente que trabaja de esto. Hay gente que si hubiera paz social, si hubiera reconciliación, si hubiera respeto por los principios generales del derecho, digamos, que son parte de la civilización occidental, que son milenarios, que acá se han burlado, los han avasallado totalmente, hay un montón de gente que se queda sin trabajo. Entonces, esto es como que, bueno, tampoco que se acabe porque me quedo sin laburo, ¿no? Es tremendo. Vamos a ir a un pequeño corte. Me gustaría, vamos pensando un poquito, hay 2 temas, ¿no? Es veterano de Guerra Malvinas, vos un veterano de Guerra Malvinas, tenemos un veterano de Guerra Malvinas preso, como es el caso del coronel Osito. Debe haber algunos otros más, seguramente, no conozco bien el tema, pero quisiera ver... Hay muchos. Astiz, por ejemplo. Muchos. ¿Cómo es esto que un veterano de guerra que tuvo un rol... Scionchi, Sí. Suárez Mason, Bueno, todos, todo eso y que lo... les quitaron la pensión, ese es otro tema. Por eso, pero eso lo vamos a tocar pero te lo después digo, de le este pequeño... quitaron la pensión sin tener condenas firmes. Por eso. Vamos a tocar un poquito este tema porque también es importante. En realidad, mucha de la gente se pregunta cómo es posible, inclusive en el extranjero, cómo es posible un veterano de guerra que ha demostrado valor en combate esté preso por causa de lesa humanidad. Vamos a hablar ahora. Vamos a un pequeño corte y volvemos enseguida con letrados penalistas hablando sobre este tema, caso Zuluaga y otros. Ya volvemos. Bienvenidos a CEPA,
Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Residencia de Los Ángeles es un hogar para adultos mayores habilitado en la ciudad de Buenos Aires, cuyo objetivo es la atención y cuidado de pacientes de la tercera edad. Más de 30 años de experiencia nos respaldan. Trabajamos con dedicación para cuidar a nuestros abuelos y así ofrecerles la felicidad y comodidad que ellos merecen. Estamos en el barrio Villarreal, pasaje Francisco Bauzá 2372, casi esquina Tinogasta. Comuníquese con María al 11 61 70 45 38. Los esperamos. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Pero todos los días, en cada programa, en cada reportaje, en cada esclarecimiento, descubrimos que decir la verdad vale la pena. Decir siempre la verdad tiene un precio. Pero cada vez que recibimos tu apoyo, entendemos que seguir luchando vale la pena. Dependemos de tu ayuda. TLB1. Toda la verdad primero. Bueno, estamos de vuelta en este Contracara con tres penalistas, Guillermo Jesús Fanego, Marcelo Llambías y José María Suaje Pinto. El tema que había quedado en el bloque anterior era gente que sirvió a la patria en un hecho tan importante como es la defensa de la soberanía. Que es reconocida a nivel mundial, especialmente la Guerra de Malvinas, que no es poca cosa, que es reconocido por los países, hasta los mismos con los que combatimos, ¿no? Con el coraje, el valor, etcétera, etcétera. A los cuales ellos a sus propios veteranos los reconocen en todo aspecto. Sin embargo, cuando le atañe a la Argentina, tenemos estos 30 años, que bien decía José María y vos, con relación al engaño, a la mentira, etcétera, etcétera, en detrimento de hombres que probaron su valor en combate, que fueron condecorados como tal y que se les revuelve dentro de un pasado hechos que tendrían que haber estado superados solamente por haber demostrado el valor en combate. Entonces, ¿cómo es posible que los Cito, Astiz y tantos otros, como mencionó bien Fanego en el bloque anterior, cómo es posible que se los anule y se los considere como violadores de lesa humanidad? Habría que ver qué lesa humanidad significa, especialmente en tanta mentira y tanto engaño, en este aspecto. ¿Cómo encaja esto en un país que no los reconoce y que debería justamente venerarlos? Y el condenador que sea... Y que el condenador sea justamente el enemigo. Berbisky. Especialmente Berbisky. No, es perverso y vos permitime, Juan Manuel, que agregue una cosa. El que combatió al terrorismo, digamos, los que además son veteranos de la guerra contra Gran Bretaña, son veteranos de dos guerras, pero muchos de los que están detenidos habiendo sido heridos, habiendo perdido camaradas, amigos, familiares, a manos de los terroristas. Ellos en su juventud también ofrendaron esa juventud, ese tiempo que, no sé, hoy vemos a los jóvenes de entre 20 y 25 años que prácticamente al haberse alargado la vida viven como una posadolescencia, en muchos, digamos, más allá de las condiciones del país, gracias a Dios que así sea. Pero esta gente a esa edad enfrentó al terrorismo marxista, y haciendo una analogía con Malvinas, tampoco ni por Isabel Martínez de Perón
cuando ordena el aniquilamiento, ni después por el proceso. Lo hizo por la patria, como quienes fueron a luchar a Malvinas, no lo hicieron por el gobierno de turno, sino por una causa en aquel momento de 149 años de agresión externa. Entonces es tremendamente injusto, y si querés se dobla esa injusticia o hay una nueva vuelta de tuerca con los veteranos de guerra. Vos sabés que el código, la última reflexión que quiero hacer es te voy a interrumpir con una Sí, pregunta. Perdón. ¿Qué edad tenías vos cuando fuiste a combatir a Malvinas? 21 años. ¿Y qué diferencia había de edad con un soldado? Y los soldados tenían, los más chicos 18 y la mayoría 19 años, 2 años de diferencia. O sea que eras lo mismo que ellos. No, por supuesto. Eras un chico de la guerra. Por supuesto, y los subtenientes y cabos que hoy día están detenidos o procesados por causa de lesa humanidad, tenían también esa edad. ¿Cuánto tenía Zuluaga? ¿Cuánto tendría, capitán? Era capitán. Cuando fue a Malvinas era capitán, así que habría tenido 30 y pico de años. Sí, 38, no sé exactamente, habría que preguntarle a él. Pero la otra vuelta de tuerca que yo quería comentar, y justamente a raíz que vos hablaste de Berbisky, que es, digamos, son condenados por quienes los quisieron matar, ¿no? Por los terroristas. Pero por los ponedores de bombas. Por los ponedores de bombas. Pero una gran conquista de estos hipócritas fue derogar el Código de Justicia Militar, dejando un vacío legal terrible si realmente tuviéramos inclusive una guerra exterior. Y ese Código de Justicia Militar tan criticado, en su oportunidad comentado por Zaffarón y puesto en un libro, ¿no? Digo esto para que se vea la hipocresía Derecho que hay. penal militar. Derecho penal militar. Era muy sabio y frente a uno de las circunstancias que son más duras, como más difíciles en términos de castigo por un militar, que es la cobardía, el viejo Código de Justicia Militar preveía que una futura acción heroica o destacada borraba una mala actitud. En esto hay una cuestión como de, digamos, muy cristiana, ¿no? Sí. Muy cristiana el perdón y la posibilidad de, no me sale la palabra, ¿no? De reivindicarse. Y toda esta política que han llevado a cargo con este relato del terrorismo de Estado y bla, 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 lo que no solamente niega esa parte de rehabilitación del hombre, en el caso de los que fueron a Malvinas, supongamos que hubieran tenido alguna culpa, ¿no? Es desterrada, y la herida social, mantener abierto el conflicto, que al único que beneficia es económicamente a ellos, pues siguen saliendo indemnizaciones, siguen cobrando por todo esto, pero evita, digamos, cerrar una cosa que siempre fue la actitud del otro lado, ¿no? Como justicia y concordia, buscar la reconciliación, digamos, miremos hacia adelante. No, ellos se estancan en el pasado. O Tremendo. Aplicar la misma vara a todos. Si han pagado tantas indemnizaciones, pero se olvidaron de quienes fueron víctimas de ese terrorismo. 21.300 víctimas dejó el terrorismo, que ni siquiera la hermana Jovina Luna murió sin lograr que se reconozca el beneficio o el pago de la indemnización a su hermano. A un pobre chico. Los soldados que defendieron el cuartel del Regimiento de Infantería de Monte 29 en Formosa, a los cuales se hizo una ley para otorgarles algún reconocimiento, y sin embargo esa ley todavía no está reglamentada, o sea, no tiene vigencia sociológica, porque claro, ¿quién se la va a dar? ¿Los terroristas? Tayana. Ni tampoco los soldados muertos en
Azul, o en Viejo Bueno, o en Exactamente. cualquier otra unidad, Soldados que normalmente pasaban por la entrega de un soldado en el puesto de guardia. Y Franqueaba la recordemos, entrada. Guillermo, que eran ciudadanos que estaban haciendo el servicio militar obligatorio, ¿eh? O sea, que no eran militares de carrera, eran ciudadanos bajo bandera. Para ellos tampoco. Tremendo. Estamos viendo que, bueno, esto está reflejado también en el libro de José Ángelo Rodríguez, que hablan Mentiratos Muertos, y efectivamente frente al número, etcétera, demuestra la cantidad que no habían ni desaparecidos ni muertos, sino que habían estado en combate, o los muertos eran en acciones terroristas, no era una cuestión así simple, y por supuesto la entrega de dinero en tantos, ¿no es cierto?, que no solo fue una compensación inicial de $250.000 por cada uno, sino después se dieron subsidios y subsidios permanentes, heredables, ¿no es cierto?, y perpetuos. Dólar diferenciado. Como en una época se daba en la Guerra del Paraguay a los solteros o solteras de los hijos de combatientes o nietos de combatientes. En este Sí. caso se están dando a los que atentaron contra el Estado. Es decir, ustedes bien decían, a los de las Fuerzas Armadas que defendieron su batallón, su regimiento, etcétera, no fueron compensados de ninguna naturaleza, ni siquiera los oficiales que atentaron contra, es decir, los que atentaron contra familiares, el caso de la Prosquini y tantos otros que atentaron contra ellos, y sin embargo, no fue reconocido, claro. ni por el gobierno militar, ni tampoco por el gobierno de Estados Sin Unidos. embargo, vos fijate que lo que vos decís tenés toda la razón. Y hace poco, aparte de esas indemnizaciones, indemnizan a las hijas de Santucho por no encontrar el cuerpo. Y al mayor que murió en ese enfrentamiento, a sus hijos, Leonetti, a sus hijos, a su mujer, no le pagaron ninguna indemnización por su muerte. Indemnizaron a los que mataron a Larraburu, pero no a la familia de Larraburu, que gracias a Dios hemos tenido un Nihil obstat del Vaticano para seguir la causa de su santificación, Bueno, de su es beatificación. un poco, Guillermo, lo que yo decía antes, ¿no? Uno lee las cartas del coronel Larraure llamando a los hijos a no tener odio, a perdonar, que es lo que motiva este intento de beatificación. Cómo se contradice con, no sé, actitudes como la de Carlotto, la de Bonafini, E inclusive todo el tiempo generando odio, generando resentimiento. E inclusive la de la Conferencia Episcopal Argentina, que en este momento tan álgido se le ocurre sacar una colección de 3 libros, La verdad os hará libres. Sin embargo, ellos no han mencionado ni mencionan la cantidad de sacerdotes que propiciaron el enfrentamiento en el que nos vimos en la década del 70. La teología de la liberación. La teología de la liberación, pero aquellos que formaron a los montoneros en la lucha armada. Entonces, eso también es parte de esa hipocresía. Parte está en el papado, en el Vaticano. Sí. Pero déjame que te diga, a raíz del caso Zuloaga, yo tengo unos amigos, están en detención domiciliaria. Yo les contaba a un teniente coronel, amigo, y hice esa comparación de 30 años de militar contra 30 años de terrorismo. Yo le decía, si el general Zuloaga lo encara al ministro de Defensa y le hace notar eso claramente, hay un gran movimiento de fondo. Creo que va a promover un gran movimiento de fondo. No digo que saquemos de nuevo los Falcon, pero va a haber un movimiento serio por parte de las autoridades más altas de las Fuerzas Armadas. Mirá. Ahora, en este aspecto, bueno,
vamos sobre el general Soleaga, porque es importante el tema este, la expresión del foro de generales, etcétera, que manifiestan una carta en la cual se solidarizan, etcétera, inclusive usan la palabra democracia, cosa que yo le tengo tirria, ¿no? Porque creo que no existe, pero más allá de todo, dentro de lo que es el ámbito, brindan todo su apoyo. ¿Qué debería hacer el grupo de generales? Vos mencionaste, José, algo al principio, pero ¿qué pasaría si se expresan? ¿Podrían recibir un apercibimiento? ¿Hay algo que puedan cambiar? Está abierto. Mira, a mí me llama poderosamente la atención la actitud del jefe del ejército que estaba presente y al lado del general Soloaga cuando dio estas palabras, y sin embargo sigue en su cargo, que creo que si tuviera la ética y la moral Y la que solidaridad con él. y la moral que debe tener un soldado, tendría que haber presentado la renuncia. Total, su pensión la tiene ya asegurada. Sí, es complicado. Yo lo que sí rescato, lo que me parece fundamental de la actitud del general Soloaga, es el ejemplo. Los ejemplos arrastran. Sí. Los ejemplos son necesarios y las Fuerzas Armadas, sobre todo durante los 10 años, 11 años de Es un gestión, sacrificio. de Balsa, se acostumbraron a, de alguna forma la política fue recibir todas las cachetadas domesticadas, ¿no? Dejarse domesticar a un nivel, digamos, aceptar las humillaciones. Una cosa es responder al esquema, al orden, a la cadena de mandos, que por supuesto termina en el presidente, que es el comandante en jefe. Eso es una cosa. Ahora, dejarse basurear es otra. Y el ejército durante muchísimos años, quienes ocupaban, ¿no? Cuando digo el ejército me refiero al generalato, lo permitió. Hasta que empezaron a ver, por ejemplo, durante el gobierno de Macri, ambos jefes de Estado Mayor, no recuerdo, el ingeniero, no me sale ahora el nombre, y el general Pascualini, que entregaron condecoraciones a los familiares de los muertos y que no dejaron de recordar a los muertos. Yo siempre cuento esto, ¿no? Quizá no haya en las épocas modernas una institución que tenga un grupo humano que pueda generar tanto rechazo como las SS. Sin embargo, en Alemania, los SS viven tranquilos. pero rendían homenaje a los soldados muertos por su patria. Y nadie en ese gobierno, en el gobierno alemán, donde, digamos, cualquier cuestión, el negacionismo, como lo llaman ellos, es un delito. Sin embargo, recordar a los muertos, nadie objetaba eso. Y acá, cuando se ha recordado, por ejemplo, hace un par de años atrás, la muerte en combate del subteniente Verdina, el ejército hace un tuit, y lo retira porque alguna organización de derechos humanos se siente ofendido. Eso es tremendo. Eso es cobardía. Eso es cobardía. O sea, eso es... En cambio, bueno, el hecho de que el jefe de Estado Mayor estuviera junto con el general Soloaga, y de alguna forma, esta es mi opinión, está avalando lo que dice. Y está diciendo, bueno, yo no puedo abrir la boca porque estoy en funciones y a un militar en actividad no le corresponde el comentario político. Pero acá estoy yo. Y ahí hay una actitud, creo que tenemos que, no sé si, esta es mi opinión, ¿no? Pero creo que ahí hay un respaldo. Hay un respaldo. La sanción sale del ministro, no sale del ejército. En otras épocas, la sanción, por ejemplo, en la época de Milani, las sanciones salían del ejército. Los ascensos, que no se permitían por portación de apellido, pasaban un primer filtro en el ejército. Eso era terrible.
Ahora me parece que hay un pequeño avance, quizá no el que nos gustaría ver, el tipo de actitudes que queremos ver. Pero bueno, yo como dije antes, creo que hay un cambio. ¿Cambio de qué naturaleza? ¿Positiva? Sí, yo creo Puede haber que una ya... maduración. Yo creo que ya la sociedad, no en la Fuerza Armada en particular, yo creo que la sociedad, ya como bien dijo Guillermo antes, ya está harta de toda esta mentira. Digo, la persona que está viendo de televisión y escucha el discurso y se da cuenta que no hace ninguna apología y el otro lo denuncia por apología, esto es como, es una falsa denuncia, es falso. Y lo ve. Por supuesto, a la mayoría de la gente esto no le toca la vida cotidiana con los problemas que está pasando el país, pero mucha gente se da cuenta y uno lo percibe sobre todo en las redes sociales, que abrieron, como tu canal, una nueva forma de conocer la verdad. Porque no lo vamos a ver esto en los canales, no vamos a ver un canal de aire. Pero sin embargo pasaron el discurso. Y mucha gente dice que tiene que ver. El tipo no dijo nada. Lo que pasa es que el poder ejecutivo o la Cristina Kirchner colonizó el poder legislativo y colonizó el poder judicial. Absolutamente. Entonces, y además colonizó la prensa, los medios de comunicación también, ¿no? Y los compró con la propia plata del país. Por supuesto. Entonces, el problema es que estamos viviendo una dictadura donde el ministro no le gustó lo que dijo un general y retira a un señor de 60, 70 años sencillamente porque no piensa lo mismo que él. Porque expresó solidaridad. Ya ni siquiera dijo algo en contra, no dijo ministro terrorista, gobierno de porquería, estos juicios injustos. Para nada. La defensa de la patria frente al terrorismo marxista. No, dijo, gente, ustedes están presos, estamos con ustedes, los apoyamos, pobres familias. Dijo eso. Un acto de caridad Recién y de misericordia. En esta conversación, en esta mesa, hablaban la importancia de cómo un país que no muestra hipótesis de conflicto, las Fuerzas Armadas son prácticamente un gasto del Estado que no amerita. En la década del 70 teníamos Fuerzas Armadas de alrededor de 260.000 hombres, hoy tenemos una Fuerza Armada de alrededor de 80.000, las tres fuerzas, de las cuales hay un gran porcentaje de personal administrativo, ¿no? Pero hemos pasado varias etapas de purga, llamémoslo, dentro de las Fuerzas Armadas, llámese el levantamiento cara pintada de Rico, y 2 o 3 años después el levantamiento del coronel Zeneldín, que de alguna manera puso en el tapete un conflicto interno de la fuerza, que después se malinterpretó, etcétera, pero que bueno, que estaba. Todo esto que al final, ¿qué sirvió? Sirvió de pastel para los próximos dentro del ámbito, entre comillas, democrático, de hacer la purga interna definitivamente y terminar como están estos que gobiernan hoy, sin hipótesis de conflicto, pero entregando la soberanía del país después de una derrota, entre comillas, en Malvinas. Es que, como dijo Marcelo, Malvinas es la generadora de la consecuencia de la destrucción de nuestras Fuerzas Armadas. La reacción, la reacción de la izquierda. Y en esto tenemos que ver a la gente Berbisky, que fue el que genera esta destrucción para solucionarle un problema a Gran Bretaña, a la OTAN y a Estados Unidos, que nosotros, que éramos un país subdesarrollado, pudimos enfrentar a las Fuerzas Armadas de la OTAN, porque realmente tenemos que ver que no vino Inglaterra solo, estuvimos a un tris de causarles un daño tremendo si hubiéramos tenido un poquito más de capacidad y de elementos militares, cosa que nadie sospechaba. Entonces Argentina es un país peligroso. Las Fuerzas Armadas
eran peligrosas en un rearme, y sobre todo teniendo en cuenta cuál es la proyección de Malvinas sobre la Antártida y de Malvinas como paso ineludible en un conflicto bioceánico o trioceánico, porque no te olvides la ubicación de Malvinas con respecto a Sudáfrica y al avance hacia el Asia, no solamente la unión con el Pacífico. Entonces, este es un tema geopolítico muy grave, que están atentando contra la subsistencia como nación que tenemos nosotros. El rol de la Fuerza Armada. Bueno, siempre hubo dos pilares en los cuales ponían en condicionamiento un gobierno. Estaba la Iglesia Católica en su momento y estaban las Fuerzas Armadas. Este gobierno se encargó, por lo menos desde este advenimiento del alfonsinismo, etcétera, y todo lo que venía posterior, de alguna manera poco a poco fueron socavando esos roles de ambas instituciones fuertes en su momento. ¿Qué nos queda frente a una sociedad que ya no tiene las Fuerzas Armadas, ni la fortaleza que tenían antes, o puede volver a tenerla? Y una iglesia que también ha perdido su rol, es un perro cascoteado, y también desde la cabeza tiene sus conflictos. ¿Cómo puede sobrevivir la Argentina y especialmente la defensa de su soberanía de alguna manera? No sé si alguno quiere. A ver. Pregunta. Es una pregunta grave porque además, bueno, es la gravedad que vive la Argentina, ¿no? Al general Lowell, este país está prácticamente con hipótesis de conflictos inglesas, tiene una parte de nuestro territorio, ocupa. Hipótesis de conflicto con los chilenos, tienen prácticamente una columna mapuche que aspira a devorar parte del territorio, tenemos problemas internos, tenemos subversión, pero la subversión ahora está en el mismo gobierno, está en los tres poderes en realidad, está en los tres poderes democráticos y no tenemos una solución, no aparece una solución. Tenemos unos candidatos a presidentes que prácticamente son una colección de pelotudos, porque la verdad que... traidores. Traidores. Traidores, es vergonzoso, no solamente el Frente de Todos que no ofrece nada, sino Juntos por el Cargo y hasta el propio Milei está hablando de declinar soberanía y reconocer territorios a Israel. Es una cosa que no tiene nombre esto. Y estamos desarmados, no tenemos... Y encima de eso yo te agregaría lo que ocurre con la Iglesia, que encontrás muy pocos sacerdotes que cumplan su función misional respecto de quienes están hoy sufriendo una injusta prisión. Su santidad le mandó un rosario a una delincuente, Rosario Sala, y sin embargo, y recibe cada 2 por 3 a integrantes de esos grupos. Ahora, nunca recibió a una víctima del terrorismo, porque no las recibe. Ha hablado de que están bien detenidos los militares. Exacto, y encima de eso, en la época del gobierno militar, teníamos obispos que estaban bregando por el terrorismo. Hoy no encontrás a ningún obispo, salvo el obispo castrense, pero todos los demás hasta nos niegan. Te voy a contar una anécdota. Hace unos años atrás, después de mucho insistir, nos concedió un encuentro, Monseñor Ojea, presidente de la Conferencia Episcopal, para recibir a 17 organizaciones de
defensoras de derechos humanos y de estos temas y de víctimas del terrorismo. Cuando fuimos, él no estaba. Nos recibieron otros 2 obispos. Quedamos que yo era el coordinador con uno de estos obispos. Nunca más me atendió el teléfono ni me contestó un correo. Y Monseñor Ojea, que dijeron que había tenido toda una ocupación, lo leímos en el diario que se había ido a tener una entrevista menor. O sea, ni siquiera ese respeto a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, que se supone que ellos son los pastores. Pero acá estos pastores, en lugar de ir a buscar a la oveja perdida, entregan a las 99 que tienen. Vergonzoso. Tremendo. No, yo, a ver, si uno hace un análisis a largo plazo, realmente la Argentina, sobre 50, 100, no sé, años, realmente si sigue así, yo tengo miedo que la nación expresada, organizada como Estado, pueda desaparecer. Ahora, actitudes, volviendo al general Zuluaga, como la del general Zuluaga, son las que siembran. Y las Fuerzas Armadas no son sus mandos solamente. Y está lleno de oficiales, suboficiales, y diría también hasta de soldados voluntarios, con muchísima vocación, que con sueldos realmente de miseria, siguen profesionalizándose. No está todo perdido. Y actitudes como la del general Zuluaga penetran. Durante muchos años no las tuvimos. Tuvimos que esperar, ya digo, que llegaran gente como ya dije, como el general Pascualini, etcétera, que dijeron: a nuestros muertos los recordamos. ¿No? Bueno, a ver, poner el límite. Pero para poner el límite uno tiene que tener fuerza. Lo que decís me hace acordar... Fuerza y coraje. Me hace acordar una frase de la Biblia. A ver. Que dice: Centinela, ¿qué viste durante la noche? Vi venir las luces del alba. Están vigilantes. El ejército está vigilante. Hay que tenerlo en cuenta. Sí, yo creo que no está todo perdido. Creo que está ahora en términos políticos, por ahí variando un poco la charla, creo que esta gente tiene el tiempo contado. Ahora, es tremendo el daño que le han hecho a la nación, sobre todo en estas cuestiones culturales, en la educación. Digamos, no solo han prostituido materialmente al país, sino que lo han prostituido moralmente, y va a ser una lucha muy ardua que creo que nosotros ya no la vamos a ver, pero que tenemos la obligación de poner las bases para que los que vienen atrás nuestro realmente saquen este país adelante y tenga el país la grandeza espiritual y material que se merece. Bueno, yo les agradezco muchísimo, Marcelo, por haber venido. Gracias, Jean Vías, a vos. José María, y gracias a Guillermo Fanego por haber estado aquí. Gracias a vos por invitarnos. Gracias a vos por este programa. Enriquecido sin duda este programa. Simplemente que la Unión de Promociones saca una vez por mes, ¿no es cierto?, una nómina de cómo es la situación de los militares, ¿no? Estamos hablando que fueron procesados en general 2.669, entre muertos, procesados, imputados, no procesados, condenados y absueltos. Presos políticos. Lo que llaman presos políticos, presos militares, de los cuales ya hay alrededor de 776 muertos hasta el 31 de marzo. Acaba de haber 4 más, así que forman casi 780. La realidad es, bueno, esta. Yo les agradezco mucho. La pena de muerte por goteo que por goteo. Y más, cada vez va a haber más muertos porque la edad. ¿Sabés cómo
estos La edad atorrantes, es mucho mayor, obviamente. ¿sabes cómo lo llaman cuando se mueren? ¿Se acuerdan cómo lo llaman? Impunidad biológica. Claro. Fíjate el nivel La biología tiene la de culpa. perversidad, de maldad que tiene esta gente. Pero el caso, Tremendo. el tuyo, el caso Cabezón, eso es para... Bueno, eso es- mirá, es te- una Eso locura. para hacer otro Increíble. programa. Eso vamos a hacer otro programa. Porque si no se va a extender mucho. Pero bueno. yo les agradezco No, mucho. porque si no te gracias, quería a vos. A comentar ver. un caso muy simple. A ver. 29 de marzo del 76 se reúne toda la conducción del ARP en Moreno, con representantes de Tupamaro, del MIR y de la guerrilla boliviana. Un cabo primero recibe la orden con su grupo de no ingresar en la zona de combate, quedarse cuerpo a tierra sin cargar las armas. Así estuvo 3 horas. Le aplicaron prisión perpetua. Pero, cosa más absurda. Bueno, esa es la colonización del Poder Sin Judicial. Es tremendo. Muchísimas gracias. Gracias No, a vos. gracias a vos, Juan Gracias. Manuel, gracias. A todos ustedes, gracias por acompañarnos. Por supuesto, es tan importante lo que dice. No hay que olvidarse, ¿no es cierto?, que los países en general, cuando, especialmente en este último tiempo, ¿no?, para lograr un objetivo tienen que tener un enemigo. No es analizar cuál es la cantidad de problemáticas que tiene un país, sino centrar todo en una. Acá en la Argentina le tocó el famoso pacto entre los Kirchner y Berbisky, donde se tomó a las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto?, como digamos, carne de cañón para generar todo este mito que después fueron utilizando, sabiendo de que los mismos Kirchner fueron parte de los gobiernos militares en el sur, en Santa Cruz. Más allá de todo, esto demuestra ese odio permanente que han implantado y han trabajado en la sociedad argentina, donde obviamente se hablaba en esta mesa que este odio que tienen, y el odio se basa en la falta de Dios, ¿no? No creen en Dios, entonces no hay un Dios, no hay fe, no hay nada, y su odio es una cuestión permanente que lo van a llevar a la tumba porque obviamente lo que profesan es todo lo que tenga que atañar con el demonio. La realidad es que no importa que uno sea bueno, valga, sea un héroe, llamémoslo, en combate, un gran veterano, lo que fuera, sino que es destruir el sentimiento patriótico, el sentimiento patrio. Todo lo que hace el amor a la patria, el amor a lo que es nuestra sociedad, a lo sagrado, evidentemente su función es la destrucción de todo eso. ¿Y cómo se destruye? Degenerando toda la historia, degenerando inclusive los esfuerzos de estos grandes hombres que en su momento sirvieron tanto en 2 guerras, ¿no es cierto?, como es el caso del contra la subversión y especialmente en la guerra del Atlántico Sur, en la guerra de Malvinas. Que eso es lo que demuestra que también tienen un concepto de soberanía y que este país, este gobierno, o estos gobiernos que hemos vivido desde el 83 hasta la fecha, seguramente no cambiará en un futuro, a no ser que haya un milagro, de entrega totalmente soberana de acuerdo a los intereses británicos o poderosos que vienen barajándose en la Argentina, tanto en el endeudamiento, en su crisis económica, en la prostitución de sus instituciones y también la degradación de todo lo que tiene que ver con su cultura, su educación y su formación. Entonces, cuando uno escucha al general Zuluaga plantándose, de alguna manera reivindicando un sector que ha sido damnificado justamente por un pacto entre Berbisky y el gobierno de Kirchner, y Néstor Kirchner, implica que todo lo que va a envolver eso es una gran mentira. Y esa gran mentira la devela en su, llamémoslo, su ascendencia hacia el dolor y el sufrimiento que están enfrentando Fuerzas Armadas, militares presos en particular, y siendo hombres de avanzadísima edad, ¿no es cierto?, y que en poco verán la muerte, como estamos viendo en los números que semana a semana se van acumulando más muertos justamente en tipos en militares que no han sido ni siquiera procesados, que están sospechados y que mueren en cautiverio. Entonces, la Argentina podrá salir, probablemente tenemos que poner todo ese esfuerzo, ¿no? El esfuerzo es lo varonil. Esperamos, como el general Zuluaga, que ha
desempeñado bien su función, que ha demostrado, ¿no es cierto?, a través de una condecoración su valor en combate, que no tiene miedo en decir lo que haya tenido que decir y que esperamos que tanto el foro de generales, almirantes, brigadieres y todos los que integren Fuerzas Armadas y la gente que ve en las Fuerzas Armadas una institución que debe defendernos en un país que está al borde del peligro y la desintegración, si nosotros no tenemos unas Fuerzas Armadas fuertes, y que no la esperamos que este gobierno la financie ni la fomente porque correrían en contra de sus propios intereses, debemos como sociedad empezar a protegerla, porque es la única que nos puede poner nuevamente en la grilla, ¿no es cierto?, de valores en combate. Y no debemos, en ese aspecto, entregar nuestro aporte hacia este camino de reivindicación nacional frente a todo esto que está ocurriendo y que nosotros tenemos que reaccionar. Espero que así sea. Felicitamos al general Zuluaga, esperamos una reacción por parte de todo el almirantazgo, el generalato y los brigadieres, y especialmente de las Fuerzas Armadas y la sociedad argentina. Ojalá que así sea. Si no, perdemos la patria. Nos espera otra entrega de Contracara, aquí por TLV1. Toda la verdad primero.